Fallecidos en el Sename. Bueno, de acuerdo a las últimas informaciones que hemos obtenido, no desde el Ministerio ni desde el Sename, sino por investigaciones que ha realizado el diputado René Zafirio, la cifra sería más del doble de lo que entregó la ministra en sesión anterior. Por lo tanto, esto que nunca había sido tema hasta hoy día, me refiero específicamente a los menores fallecidos, no estoy hablando del desastre que hay en el Sename, porque eso ha sido tema en el Congreso desde hace muchísimos años. Es algo que ya más que preocupa, yo diría que escandaliza un poco a todas las personas que vemos con preocupación este ausente rol del Estado en el cuidado y protección de menores, ya sean infractores de ley o menores que están con derechos vulnerados, y sabemos que son muchísimos, porque son más de 100.000 niños los que anualmente de alguna manera pasan por el Sename. Diputada Turres, hay una explicación clara, porque yo escuché una respecto a la diferencia de cifras. Es súper feroz además hablar de números cuando estamos hablando de niños, pero bueno, es lo que tenemos en la mano como para poder hacernos el cuadro en la cabeza. Pero ¿cuál es la explicación de estas diferencias de números? Se habló primero que en 10 años, entre el 2005 y el 2015, había fallecido 185 niños en el Sename, y ya era una cifra alta, tremenda, y ahora la cifra que da a conocer el diputado Zafirio, porque la pidió específicamente con más detalle, en fin, es de 477. ¿Cómo se explican esas diferencias? La diferencia se daría porque la ministra se refirió solamente a menores fallecidos que están en hogares del Sename o de sus entidades colaboradoras, y no contemplaba los menores infractores de ley, que esos serían 292, si no me equivoco. Entonces, es absurdo. Perdón, solo para precisar, porque no como para explicarlo súper bien. Cuando se entrega la primera cifra, son los chicos que murieron dentro de recintos del Sename. Y la cifra mayor significa niños que en algún momento estaban siendo atendidos por Sename, pero no necesariamente dentro de las residencias del Sename. ¿Esa es la diferencia? La diferencia es que son menores infractores de ley, aquellos que están con alguna sanción penal, aquellos que han sido imputados y condenados por cometer algún delito. Entiendo. Entonces, todos han estado en residencias del Sename, unos en residencias por vulnerabilidad y otros, digámoslo así, detenidos en centros del Sename porque son menores infractores de ley. Así es. Ahí está la diferencia. ¿Y por qué no se había contabilizado los otros? No. Eso lo ignoro. Esa es una de las respuestas que deberá dar la ministra, porque cuando se le pregunta por menores fallecidos se habla en términos generales, más allá de que hayan o no cometido alguna infracción de ley. Lo que nosotros queremos saber es de qué forma está cumpliendo el Sename hoy día con el cuidado y la protección de estos jóvenes. Esto es muy grave, o sea, estamos hablando de menores que están a cargo del Estado, que el Estado tiene la obligación de protegerlos, de verificar que efectivamente se cumplan sus condenas. También tiene la obligación que no se cumple, que es de darles una oportunidad, buscar la reinserción social de estos chicos, pero por otro lado, el cuidar de ellos mientras cumplen sus sanciones es algo que no podemos creer que esa cantidad de menores hayan muerto durante estos años. Sí, es algo que yo creo que a todos espantan, más allá absolutamente. de que hayan cometido delitos. El Estado, desde el momento que tiene una persona privada de libertad para que cumpla una sanción, es su obligación hacerse cargo de su salud, de su integridad física, etcétera. Diputada, entonces, tratándose de menores es más escandaloso aún. Sí, yo coincido plenamente. Creo que es una cifra que nos espanta y que además uno no puede entender incluso que haya ripio en las cifras, que se dé una pero después otra, que nadie sepa muy bien, que cueste la explicación de por qué las diferencias. Todo es tremendo. Pero, diputada, yo le quería preguntar por varios fondos que tiene este tema, que hoy día copa toda la atención pública, porque hay una interpelación la próxima semana a la ministra de Justicia, porque incluso puede haber, y ya se lo voy a preguntar, una acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia por estos temas, que tiene que ver con que estas cifras son acumulativas. O sea, estas cifras vienen desde el 2005. Si uno escarba un poco más, uno se da cuenta que en Chile los énfasis
están puestos en otros canastos. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si hablamos de temas de delincuencia, y se lo pregunto porque ayer conocí una cifra de una institución que trabaja con estos temas y que ha hecho varios cruces con las cifras de Paz Ciudadana, y que decían algo tan tremendo como que hoy el 50% de la población penal adulta en Chile fueron personas que en su adolescencia o niñez pasaron por el Sename, ya sea por casos de vulnerabilidad extrema o porque efectivamente pasaron como menores infractores de ley. El 50% de la población adulta. Entonces, cuando uno tiene esas cifras en la mano, cuando uno conoce que hay niños muertos desde el 2005 hasta ahora, y uno se da cuenta que cuando habla de delincuencia, en vez de irse a lo profundo, se queda con la cáscara y aprueban una ley corta antidelincuencia y se promueve que más gente entre a la cárcel y se entrega por preso en Chile 600.000 pesos y a los niños que están en el Sename se les aporta mucho menos, donde hay recursos emposados porque no hay profesionales psiquiátricos para atender a los niños del Sename, y esto no es de ahora, es de hace hartos años. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué no miramos también la responsabilidad de cada uno de los integrantes del Estado? Y los parlamentarios son integrantes del Estado. ¿Cuál es la responsabilidad de ustedes como parlamentarios en no entrar a los fondos, en no tomar una discusión y una fórmula para saber de fiscalización cómo se están cumpliendo y cómo se están ejecutando las platas, en no entrar a fondos de decir, estamos poniendo bien la plata si metemos más gente presa, donde tenemos que gastar 600.000 pesos por preso y no ponerlos en niños para que su futuro sea distinto, para que se cambie el futuro que tienen? Entonces, yo también cobro esa cuenta como ciudadana. O sea, ¿qué pasa con ustedes en el Parlamento que hoy día todos rasgan vestiduras, pero qué pasó desde hace tantos años que no entramos a ese fondo de discurso? A ver, tienes toda la razón, porque es un tema que va mucho más allá, cuando hablamos de delincuencia, va mucho más allá del hecho en sí. Esto tiene profundas raíces sociales que se han ido dando desde siempre. Pero hemos visto en estos últimos años la cantidad de menores que van ingresando al mundo de la delincuencia, y a todos nos preocupa, qué duda cabe. Y esto, a mi juicio, son dos las formas de verlo. Uno es efectivamente el tema social, el cómo nos hacemos cargo no solo de estos jóvenes y niños que están en el Sename, cómo ver o apurar, mejor dicho, las modificaciones que requiere la ley de adopción, entre otras cosas, y efectivamente tener un Sename de acuerdo a lo que se necesita y de acuerdo a los estándares internacionales que Chile ha suscrito a través de distintos convenios y tratados, ¿te fijas? Eso es todo un tema. Y ahí el que tiene la batuta, el que tiene el sartén por el mango, es el Ejecutivo. ¿Y por qué lo digo? Y aquí estoy hablando en general de los distintos gobiernos que ha habido, hablemos de los gobiernos democráticos de los últimos 25 años. Porque nosotros como parlamentarios no tenemos iniciativa de ley para efectos de distribuir presupuestos. Estoy de acuerdo, diputada, pero también déjame terminar. Vale. Nosotros hemos tenido ya 3 comisiones investigadoras del Sename, donde le hemos entregado, yo presidí de hecho una de ellas cuando hubo 20 menores muertos aquí en Puerto Montt a raíz de un incendio que se produjo en el centro del Sename. Y ese centro hasta el día de hoy sigue siendo el mismo. Existe un proyecto, están los recursos incluso para construir un centro nuevo que cumple con todos los estándares. Sin embargo, está ahí y está empantanado el proyecto porque claramente la gente se opone a tener un centro del Sename relativamente cerca de su casa, ¿te fijas? Y esas personas votan, sin embargo, los menores que están presos no votan. Y yo creo que ahí es donde está muchas veces la raíz del asunto y de la asignación de los recursos, en buscar más bien concentrar los recursos en los votos que se pueden obtener en las elecciones siguientes, en vez de tener una mirada de futuro y de invertir realmente en los menores. Te insisto, nosotros no tenemos iniciativa de ley y lo que podemos hacer dentro de nuestras facultades fiscalizadores
lo hemos hecho. Lo hemos hecho a través de distintas comisiones, con conclusiones absolutamente transversales, con diagnósticos, críticas y propuestas al Ejecutivo. Pero lamentablemente estos informes el Ejecutivo los ha tomado y les ha dado trámite de cajón. Diputada, ¿qué va a pasar en los próximos días a propósito de estas cifras distintas y que usted misma aclara respecto a los menores fallecidos en distintos centros del Sename desde el 2005 a la fecha? Ustedes van a insistir, bueno, en lo que va a pasar el próximo martes, que es la interpelación a la ministra, pero van a seguir un paso posterior que es estudiar la posibilidad de una acusación constitucional. Y si es así, yo no sé si ya la estudiaron y si ya hay personas encargadas de esto que le haya dicho a ustedes como diputados de la UDI si esto es posible, si se puede escarbar, o ustedes están lo voy a plantear así, suena medio feo, pero con ganas de presentar una acusación constitucional. A ver, una acusación constitucional indudablemente que es algo muy serio, es acusar a un ministro y decirle que no cumplió con sus obligaciones, con las obligaciones que le manda la ley. En este momento estamos en semana distrital, cada uno en sus distritos, por lo tanto no ha sido tema a conversar, al menos al interior de nuestra bancada. Nosotros hemos ido dando pasos uno a uno, en este caso con la interpelación. Estamos viendo también a través de la comisión del Sename porque esa comisión también busca responsabilidades políticas, y ojo que también en las comisiones anteriores se habló de responsabilidades políticas y se adjudicaron estas responsabilidades. Pero la acusación constitucional, como te digo, es algo que debemos discutir a fondo, ver el mérito que hay para ello, pero por mientras no estamos quietos, porque aquí, más allá de que la ministra siga o se vaya, lo que nosotros necesitamos es que alguien se haga cargo de este tema. Yo he conversado lo del Sename antes de que estallara el tema de las muertes, lo he conversado con la ministra, y me señalaba que respecto de la separación del Sename en dos áreas, una de las cuales se iría al Ministerio de Desarrollo Social, lo que dice relación con la vulneración de derechos a los menores, y en justicia seguiría lo que es para menores infractores de ley, y me ha dicho que esto depende en gran medida del Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, dentro de la comisión, creo imprescindible citar al Ministro de Desarrollo Social para que nos hable acerca de su agenda legislativa en esta materia. Pero lo que se requiere con urgencia es voluntad política de hacerse cargo de esto y de hacerse responsable. Y eso es lo que hoy día no estamos viendo que suceda. Y por último, diputada, estamos conversando con la diputada de la UDI, Marisol Turres. ¿Por qué este bochorno, y cómo lo explica usted de la semana pasada cuando se iba a votar en voto, me imagino, quiero explicarlo, ¿no? La interpelación a la ministra Blanco, y no se perdió, y al final votaron el día siguiente, pero se perdió porque no habían asistido ni siquiera todos los parlamentarios que habían impulsado la interpelación. De hecho, no estaba ni siquiera la diputada encargada de la interpelación. Entonces, ¿cómo uno entiende la preocupación profunda por los niños? Se lo pregunto porque usted me la expresa de todos los parlamentarios, y no que sea solamente un show político, porque en el momento de estar presentes para votar no estaban. ¿Cómo se explica un bochorno como ese? Más que un bochorno, un escándalo, diría yo. Yo creo que no tiene explicación. Ahí lo único que debemos hacer es un mea culpa. Mi papá siempre decía, las excusas agravan la falta. Se podría dar varias, entre ellas que no se sabía que se iba a votar ese día la interpelación, y a veces que tienes un poco más de taco para llegar a Valparaíso y eso te atrasa 5 minutos, 3 minutos, lo que sea, y no llegas a tiempo. Diputada, ¿y ustedes confían en que sea la diputada Marcela Sabat que lo haga, que ni siquiera ella, que es la interpeladora, estaba para votar la aprobación a la interpelación? A ver, yo en ello no vería a ver, ¿cómo te lo digo? No haría un vínculo entre que ese día no haya estado a tiempo para votar con la calidad de la interpelación que ella... ¿Pero no le parece que es una irresponsabilidad gigante? Creo que efectivamente es muy delicado, pero no solo para Marcela, sino para todos los que por una u otra razón ese día llegamos unos minutos más tarde.
O sea, ustedes siguen poniendo toda la confianza en la diputada Marcela Sabater a la hora de la interpelación. Mira, la interpelación, nosotros en Chile Vamos no tenemos una suerte de turnos, te fijas, en una oportunidad le toca a la UDI, o 2 oportunidades le toca a la UDI, en otra oportunidad le toca a Renovación Nacional, en este caso... Chota, es como un cuoteo, diputada. A Renovación Nacional, y es Renovación Nacional quien designa al diputado interpelador o interpeladora. ¿Te fijas? En este caso le toca a Marcela. Pero no estará muy cuoteado, diputada. ¿No? Lo ideal es que no sea la mejor persona, no más que interpele. Sí, lo que pasa es que de alguna manera tienes que ponerte de acuerdo para estas cosas, ¿te fijas? Porque cada partido podría decir, oye, yo tengo al mejor interpelador, pero yo tengo confianza en que Marcela pueda ser, dentro de lo complejo que es el mecanismo de la interpelación, porque se enfría cuando los ministros tienen 5 minutos para responder a las consultas que se le hacen. Al final responden a veces lo que quieren, no, sí, van al meollo del asunto. Tiene toda la razón. Yo he visto varias interpelaciones y de repente hay bien diálogos de sordos. Se hacen preguntas, se responden otras cosas, después se hacen otras preguntas, ¿no? Es como bien diálogo de sordo. Así es, entonces cuesta hacer una buena interpelación y muchas veces se critica al parlamentario interpelador sin tomar en consideración que la formalidad que esto tiene no es la mejor. Y como te digo, favorece mucho al ministro interpelado porque le da tanto tiempo que responde lo que quiere, usa todo el tiempo y muchas veces no contestan lo que se les pregunta y hay que esperar esos 5 minutos y se les vuelve a preguntar lo mismo. Entonces no es fácil el papel de interpelar a un ministro, pero yo espero y confío en que Marcela conoce bastante bien el tema y que pueda hacer una buena interpelación. Diputada Marisol Turres, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a usted y que tengan un muy buen día. Igual, que le vaya muy bien. Gracias. Ahí estaba la diputada de la UDI, Marisol Turres. Ella ha estado presidiendo incluso y parte de las comisiones investigadoras del Sename. Está nuevamente en esta comisión. Se refería específicamente a esta situación que no tiene explicación respecto a las cifras distintas de niños fallecidos en el Sename desde el 2005 a la fecha y refiriéndose también a la interpelación del próximo martes a la ministra de Justicia, Javiera Blanco. 9:32, hacemos una pausa. Esto es Combinación Clave. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave.